Mi nombre es Rodolfo Carretero, soy arquitecto. A lo largo de mi vida profesional he transitado distintas áreas de intervención. He pasado por el sector público, he tenido actividad en el sector privado y en el tercer sector. En el tercer sector dirigí la Asociación de Empresarios de la Vivienda, con lo cual en estos 25 años he juntado la experiencia bastante diversa de cómo trabajar con el sector del real estate. La charla de hoy, la presentación de hoy, tiene que ver justamente con ese encuentro entre el PropTech y el GovTech. El PropTech, según James, es aquel movimiento que impulsa un cambio en la mentalidad de la industria de bienes raíces. Es incorporar no solo tecnología, sino innovación a la gestión del real estate. El GovTech es el mismo enfoque, pero aplicado a la gestión de gobierno. Es un enfoque más reciente, con menor desarrollo, pero que ya va cobrando impulso en distintas áreas de la gestión de gobierno de los distintos países. Dijimos PropTech y GovTech, y en ese intermedio es donde nosotros pensamos que existe una serie de oportunidades para desarrollar. En la mirada tradicional de la ciudad, el sector privado y el sector público trabajan en campos diferentes. Pero en los últimos años, tanto el sector público como el sector privado se han ido enfocando mucho más en la gestión de la actividad, poniendo foco en las personas. Y cuando ponemos foco en las personas, aquello que está entre medio de PropTech y el GovTech, deja de tener sentido pensarlo como disciplinas diferentes. Hay infraestructuras y servicios públicos y hay infraestructuras y servicios privados. Pero si nos focalizamos en las personas, no hay gran diferencia en el abordaje. Un usuario requiere tener un servicio eléctrico sostenido, requiere acceso a espacio público de calidad, requiere seguridad dentro y afuera de su casa. Entonces el enfoque es de alguna forma integral. Las ciudades tienen que estar pensadas integralmente para las personas y las políticas públicas tienen el desafío de actuar lo más integralmente con el sector privado. Hay mucho interés y mucha efervescencia a propósito de las posibilidades que la tecnología nos pueden dar o la innovación nos pueden dar para abordar las dificultades de la gestión de las ciudades, tanto para el sector privado como para el sector público. Y en esa confianza es que nosotros tenemos que tratar de empezar a encontrar respuestas simples, integrando, digamos, las posibilidades de las dos plataformas. Lo que las personas aspiran a tener es bastante simple de identificar. Aspiran a vivir en un lugar que les sea agradable, que les provea, digamos, cobijo, a vivir en una zona seguro y a vivir en una zona conectada, es decir, poder interactuar con otras personas. Entonces, analizar, digamos, desde la perspectiva de los usuarios, cuáles serían las potencialidades, digamos, o lo que tiene que ofrecer las ciudades, tanto desde el sector privado como desde el público, empieza a tener un significado diferente. El sector privado, digamos, lo que se identifica con el PropTech, digamos, trabaja con tecnología y con datos que tienen que ver con quizás mayormente una mirada transaccional de la situación. El sector público, por otra parte, trabaja desde una mirada normativa o de gestión interna del sector público. Y creo que las dos industrias tienen un desafío nuevo. El sector público tiene que empezar a trabajar impactando en la realidad. Es decir, no alcanza con tener una eficiencia normativa. Y el sector privado tiene que empezar a enriquecerse de la potencialidad que le puede brindar el sector público, aún en este desafío de innovar, incorporando tecnología a la gestión del real estate. Enrique Zapata, quien fue durante tiempo, digamos, director del área de gobierno del Gobierno de México y actualmente impulsa el GovTech en el marco de la CAF, del Banco de Desarrollo Latinoamericano, bien señala que el desafío del sector público es potenciar una serie de empresas que trabajen desde el sector privado incorporando tecnología, incorporando innovación, agregando valor a lo que pueda desarrollarse o trabajarse con el sector público. Y yo creo que el desafío, digamos, que estamos planteando o que estoy planteando en este contexto y a través de conocer, digamos, los dos enfoques que para mí cada día más van siendo uno, tiene que ver con que el sector público empiece a articular no solo la información que tiene generando datos abiertos, transparentes, accesibles para que el sector privado pueda alimentarse de eso, sino que tiene que generar un ecosistema que empiece a articular con una mirada territorial, con una mirada focalizada en la construcción de las ciudades, PropTech y GovTech conjuntamente. Uno de los desafíos entonces tiene que ver con generar, digamos, procesos, digamos, de articulación entre el sector público y el sector privado que generen mejor
mejores propuestas tanto para el PropTech como para el GovTech. En la imagen que estamos viendo se puede ver una imagen de Londres. Elegimos Londres por James, pero esto se replica en cada una de las ciudades. En este caso se tomaron una mini muestra de cómo la información que se genera en el sector privado puede tener impacto para pensar políticas públicas. En este caso tenemos la visualización, cómo identifican lugares de valor los turistas en Londres o los residentes. ¿Cómo podría aplicarse esto a una política pública? Bueno, sería información útil para diseñar, por ejemplo, señalética pensada para el turismo para la ciudad. Uno podría identificar con esta información blanda provista del sector privado, digamos, articulado desde la lógica PropTech, información necesaria para la gestión de gobierno. Pero por otro lado, si esta información estuviera estructurada a partir de otros parámetros, también sería útil para el sector privado. Y también, si uno lo pensara en este nuevo sentido de articular las dos cosas, uno podría ver que podría haber una diferencia normativa, teniendo en cuenta qué zonas hay que alentar o desalentar, por ejemplo, el uso de alquileres temporarios tipo Airbnb. Las plataformas podrían también orientar su oferta en relación a los lugares donde la gente identifica que son lugares atractivos desde el punto de vista turístico, y podríamos empezar a trabajar con información que tenga un sentido de uso compatible o integrado entre los dos sectores económicos, digamos, el sector público y el sector privado. Desde el sector PropTech tenemos muchos datos sobre transacciones, desde el sector público trabajamos mucho sobre las infraestructuras y sobre los proyectos de desarrollo urbano futuro, pero no tiene sentido no verlos como una sola cosa. Digamos, pensar que las zonas de transacciones, la información sobre el consumidor, dónde la gente quiere vivir, no es relevante para el desarrollo de políticas públicas, por ejemplo, dónde desarrollar suelo urbano o hacia dónde llevar infraestructuras, no tiene sentido. Y viceversa, tener información articulada y cierta previsibilidad, digamos, de datos en relación hacia dónde van las políticas públicas nos podría ayudar a articular desde el sector PropTech o desde el sector del real estate mejor inteligencia de negocios. Entonces el desafío está dado por la posibilidad de articular grandes paquetes de datos, tanto públicos como privados, siempre urbanos, para obtener beneficio conjunto. El sector público tiene datos, como dijimos, de infraestructura urbana, de servicios públicos, nos orienta con datos catastrales y nuevo suelo urbano, nos puede proveer datos de movilidad y transporte público y tiene articulado, digamos, en muchas de las ciudades datos de plusvalía. El sector privado nos puede dar información, como dijimos, transaccional, dónde la gente quiere vivir, qué montos de operaciones se cierran, dónde se compra más y dónde menos. Tiene información que puede surgir de la propia industria de la construcción o del ConStech y del PropTech mismo, con información de qué tipo de desarrollos económicos van surgiendo, digamos, impulsados por la propia gente. Tiene el complemento de la movilidad pública, que es la movilidad privada, que puede articularse como una política integral, y tiene, digamos, la capacidad de establecer herramientas de crowdfunding o inversiones que también son indicadores de hacia dónde está queriendo crecer la ciudad. Para no hablar en general, y más allá de esta convocatoria y de poner el mapa en que esto es, digamos, un desarrollo intermedio entre GovTech y PropTech, y creemos que hay una ventana de oportunidad interesante, queremos contar también lo que estamos haciendo desde Miller Co., que es la organización a la que represento. Con Miller Co., que es la organización que represento, hemos sido pioneros en incorporar acciones concretas o desarrollos concretos para trabajar en este lugar de encuentro entre el sector PropTech y el GovTech. Hemos desarrollado con municipios de la Argentina, inicialmente con el municipio de Morón, todo el desarrollo del catastro digital, es decir, gran base de datos de lo construido en la ciudad, de forma tal que pueda homologarse un entorno BIM y generar datos que pudieran utilizarse para, desde la reevaluación, digamos, de impositiva del municipio, hasta tener un análisis de datos urbanos para establecer áreas construidas, potencial de edificabilidad, etcétera. Con la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades más grandes del mundo, digamos, como metrópoli, hemos empezado a trabajar en la incorporación de una parcela, de un visado digital de la documentación de obra. Y ese es el camino iniciado hacia trabajar la ciudad con los mismos datos, empezar a generar bases de datos trabajadas en entorno BIM o bajo protocolo BIM, para generar datos que se puedan ir sumando y reportando y pudiendo extraerse información necesaria para articular con otras plataformas.
Ahora estamos trabajando, también se trabajó con el catastro de la provincia de Buenos Aires y estamos trabajando con el municipio de San Martín. Para los que no conocen la Argentina o la ciudad de Buenos Aires o nos ven desde distintos lugares del mundo, esto equivale a impactar en 15 millones de personas. ¿Cuál es el desafío o la invitación aquí para nosotros para no hacer más extensa la charla? Nosotros queremos convocar a quienes interpreten que esto es un camino interesante, aquellos que estén desarrollando aplicaciones para el sector público que tengan que ver con el entorno urbano y aquellos que las diseñen para el sector privado y encuentren que en el sector público pueden encontrar un partner o data o información para articular que es necesaria para su proyecto, a que nos contacten, porque de esa forma podemos empezar a trabajar y a contarles, transferirles cuál es nuestra experiencia en este campo y encontrar nuevas soluciones. Creemos que es un sector, así como el PropTech ha ido ganando dinamismo, creemos que la intersección del PropTech y el GovTech tiene mucho de potencial para ayudar al PropTech a crecer, pero también para mejorar la gestión pública de gobierno.